Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión a Mamás. Nuevamente un sábado más, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio. Gracias a Dios porque nos regala este lindo día de sábado, porque podemos encontrarnos aquí en Conexión para ti, en Conexión a Mamás. Bienvenidos, bienvenidas. Estábamos dando tiempito de que podamos entrar varias personas y sentirnos en calorcito aquí, acompañaditos, porque el clima, les cuento que hoy está frío aquí en Medellín. Se nota ya la afectación en mi voz por el clima, pero estamos aquí con toda la alegría y la energía para estar juntos en esta mañana, en este ratico de conversación. Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas a las personas que se están conectando, que madrugan con nosotras. Gracias por estar aquí. Les invito para que compartan este live con otras personas, para que nos dejen sus reacciones, para que nos saluden allí a través del chat, que ya dejamos nuestro saludito para ustedes. Cuéntenos desde dónde se están conectando, cuéntenos cómo están hoy, cómo está el clima en los lugares donde ustedes están, si están nacionalmente, internacionalmente, todo lo que nos quieran contar nos pueden escribir allí a través del chat. Si tienen preguntas también, hoy el tema va a estar muy bueno, así que estamos pendientes ahí para cualquier cosa que ustedes nos quieran decir a través del chat lo podemos hacer, vamos a estar pendientes de leerles. Voy a saludar por aquí a Sandy. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Activo mi micrófono primero. Buenos días, feliz sábado. Muy contenta de poder estar aquí en conexión, saludando a todos los que ya tempranito se nos unen para esta charlita que creo que va a estar muy amena. Así es, Andy, así es. Invitamos a todos los que ya se conectaron con nosotros. Tenemos ya 11 pantallas aquí viéndonos. Gracias por estar aquí y les invitamos para que tengamos nuestra conexión más importante, como siempre, del día con la que iniciamos y que sabemos que es la mejor de todas. Les invito para que hagamos una oración allí donde estamos. Querido Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos regalas el sábado. Gracias porque aunque las semanas se vuelven ajetreadas, los ritmos van acelerados, gracias porque nos regalas este espacio para conversar, para compartir, para dialogar acerca de diferentes temas. Gracias, Señor, por acompañarnos. Bendícenos en este día de sábado, Señor, que podamos seguir compartiendo con los demás de tu gran amor y que podamos estar preparándonos, Señor, para el encuentro contigo. Bendice a cada persona que se está conectando con nosotras, a quienes nos verán también en diferido, que este tema también sea de beneficio, de bendición para cada uno, para las familias, para nuestras relaciones, Señor. Acompaña a Sandy, acompaña también a André, que hoy no nos acompaña, pero que seguro está allí detrás de cámaras. Acompáñanos, Señor, en todo el trabajo que realizamos con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén. Sandy, ¿cómo estuvo tu semana? Estuvo corrida, una semanita con mucho corre-corre, muy ajetreada, pero muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. También nosotros estuvimos ajetreadas corriendo y les estaba contando que estoy un poco afectada de mi garganta, que por eso escucharán allí una voz no muy melodiosa. Por aquí tenemos ya un saludito, no sabemos quién es porque nos sale un usuario de Facebook que nos dice buen día, profe, desde Paz de Ariporo, Casanare, clima fresco por el momento, bendiciones infinitas y gracias por este espacio tan interesante y de mucho aprendizaje. Feliz sábado también, no sé quién es, si nos regalas tu nombre para saludarte, nos encantaría. Y quienes nos quieran saludar, recuerden que nos pueden dejar allí su saludito a través del chat. Bueno, Sandy. El tema de hoy, estamos en el mundo de las emociones, el emocionante mundo de las En el universo, emociones, porque ni siquiera universo, sí, un universo. es, perdón, es el universo, sí, gigante, ¿no? Es un universo gigante, nosotras solo estamos tocando por los laditos, pero qué interesante, ¿no? Le hemos trabajado acerca de la tristeza, ¿cierto? Algunas conexiones que tiene con otras emociones, sensaciones, ¿cierto? Y hoy vamos a empezar otra de esas emociones que llamamos básicas, ¿cierto? De esas emociones que nos afloran
en cualquier situación, ¿no? Y vamos a hablar hoy del miedo. Pero por acá, antes de continuar, Sandy, es Juliana Gómez. Juliana fue estudiante mía, un abracito, te quiero mucho, Dios te bendiga. Feliz sábado, nos dice, y está acompañándonos entonces desde por acá. Alguien nos dice que nos saluda desde Arizona con mucho frío. Y también el frío está, ¿cierto? Ha estado un poco friecito, pero me imagino que por allá un poquito más. Bueno, Sandy, empecemos a hablar de el miedo. Ay, por acá nos saludan también desde Arauca. Dios les bendiga también. El pastor Jean-Pierre nos saluda desde Arauca y quien nos saluda desde Arizona, Jazz Betancourt. Un abrazo también. Gracias por sus saluditos. Nos encanta y a pesar del friecito que haga, nos da calorcito esos saluditos. Gracias por estar aquí. Oye, está Sandy, claro que nos estén saliendo los saluditos todos así con Facebook User. Nos van a tener que sí, decir no quién nos sé, escribe. Está muy raro, pero bueno. algo pasa con la conexión del Stringer, pero aquí vamos a estar a tratar de estar muy pendientes de quién nos escribe. Por acá también nos deseo un feliz sábado, Milena. Muchas gracias por tu saludito, doctora Milena Rey. Pensé que era a mí que me estaba saliendo así, pero sí está raro. Acá está mirando en Facebook para quién nos está saludando y no se nos pierdan los saludos. Totalmente. Bueno, Sandy, vamos a hablar hoy de la emoción del miedo. ¿Quiénes han sentido miedo? Nos pueden contar en qué ocasión han sentido miedo. Yo he sentido miedo muchísimas veces. ¿En qué ocasión de pronto hemos sentido esa emoción, así como dicen, a flor de piel? Que, y les invito para que pensemos en ese miedo y qué hemos sentido, ¿no? ¿Qué hemos sentido cuando decimos, uy, me dio miedo? Podamos pensar allí. ¿Qué siente nuestro cuerpo cuando decimos que tenemos miedo? Tenemos antes un saludito más. Stephanie Araujo nos saluda. Feliz sábado, Dios les bendiga. También es para ti feliz sábado. Stephanie, desde Panamá, ¿cierto? Creo que nos saludas, me confirmas. Nos encanta que estés aquí cada sábado con nosotros. Mariana, un abrazo para ti. Mariana también siempre está con nosotros. Feliz sábado para ti. Dios te bendiga. Sandy, ¿qué es el miedo? Definamos qué es el miedo. El miedo es la emoción básica, universal o primaria más estudiada por la neurofisiología, Jenny. ¿Sí? Está en todos los modelos porque existen distintos modelos teóricos de las emociones y el miedo aparece en todos. En algunos solamente hay 5, en otros hay 6, en otros hay 7, ¿cierto? Pero en todos los modelos de las emociones básicas aparece el miedo porque está supremamente identificado. Se cree que es una de las emociones más primitivas que nosotros poseemos. Por supuesto, al ser una emoción básica, aparece desde que nacemos, no es una emoción que se aprenda, sino que es una emoción que está ahí. Hay un autor que hace una comparación con los colores o con las notas musicales y él dice, son 3 colores básicos, ¿no? El amarillo, azul y rojo, 7 notas musicales de re, mi, fa, sol, la, si, y a partir de ahí tenemos todo un universo de colores y todo un universo de música. Igualmente pasa entonces con esas emociones básicas y aquí tenemos entonces una teclita supremamente importante que convierte todo ese universo en una familia, la familia del miedo. El miedo entonces va desde ser una emoción hasta llegar a convertirse, por ejemplo, en un trastorno, ¿sí? Que cuando el miedo se queda más tiempo se convierte en sentimiento. Cuando pasa a ser un poco más largo es un estado emocional y puede terminar convirtiéndose entonces en un trastorno como pasa en las fobias, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una emoción básica, una emoción primaria que por supuesto tiene su función, que ya hablaremos de ella luego, no me quiero adelantar como la última vez que me preguntabas una cosa y yo te contestaba otra, tiene su función, nos ayuda a poder vivir, es básica para la supervivencia y nos da mucho miedo el miedo. No queremos transitar el miedo. Yo creo que está el principal problema para gestionar esta emoción tan interesante, tan importante, pero tan temida. Así es, me llama la atención eso, ¿no? Nos da miedo el miedo.
Y es que es real, ¿no? Nos da miedo sentir miedo. Y lo vemos mucho en los niños, ¿no? Mi niña cuando me dice, "Mami, es que tengo miedo y no sé por qué tengo miedo", es como que le da más miedo de sentir ese miedo, es cierto. Sandy, pero entonces, ¿cómo podemos reconocer ese miedo en nosotros, ¿no? Cuando, porque, bueno, cuando somos niños, Andrea siempre nos dice, en los niños todo se ve súper clarito, pero a medida que vamos creciendo, bueno, también por contexto, ¿cierto? Por cultura, nos vamos encerrando, vamos guardando esas emociones y vamos tratando como de taparlas, ¿no? Porque hablábamos al principio de que a veces catalogamos las emociones como buenas y como malas. Y no, todas son emociones, ¿cierto? Tú lo acabas de mencionar, tienen una funcionalidad, pero lamentablemente a veces hacemos eso, ¿no? Ah, esta es como medio negativa, entonces guardémosla por acá y no pasó nada, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos creciendo, que nos convertimos en adultos, veo yo que sucede más eso, ¿no? Más ese tapemos, tapemos y no reconocemos, no nos damos ese espacio a pensar, bueno, cuando estoy sintiendo miedo, ¿cómo reconozco que estoy sintiendo miedo? ¿Qué podemos Bueno, hacer Gini, para reconocerlo? claro, el tema con el miedo es bien sencillo porque como te decía es una emoción supremamente básica y el asunto al crecer es que se va a transitar a otras emociones, las emociones secundarias, ¿cierto? Que ya nosotros de adultos aprendemos en la interacción con el otro y las vamos a estar viendo a lo largo del mes. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una evolución de ese miedo, ¿cierto? Aparece entonces ya como una anticipación del miedo. Y en nosotros físicamente es muy sencillo identificarlas. Paul Ekman, que es uno de los principales psicólogos del siglo XX, hizo una investigación supremamente interesante en muchos lugares del planeta para identificar cómo aparecían esas emociones más básicas. Y él nos habla entonces de la expresión facial que tenemos en el miedo. Les contaba que en algunas clasificaciones no aparecen algunas emociones, como por ejemplo la sorpresa, porque la expresión facial del miedo es muy parecida a la sorpresa, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos las cejas levantadas, pero en la expresión del miedo son un poco más rectas y horizontales. En cambio, las sorpresas son un poquito más curveadas. El párpado superior también está más levantadito en el miedo que la sorpresa, como quiero ver más, ¿cierto? Quiero estar súper atento, como una expectación o una prevención, y se expone más esa partecita blanca y los labios están más tensos y estirados, ¿cierto? Entonces, como tú lo decías ahorita, en los niños es bien sencillo ver la carita de miedo. De una vez los niños se timbran cuando les levantamos el tono, cuando ven algo que les parece peligroso, etcétera, etcétera. Y hay algo también allí en el miedo que es la expresión vocal. Cuando tenemos miedo solemos pegar un grito, ¿cierto? Un grito que está asociado como a ese susto. En el Que miedo, salga una cucaracha gigante y ahí vemos cómo. ¿cuál es la reacción del miedo? Claro, en el miedo también hay entonces una sensación corporal, ¿cierto? Que es como una sensación de frío, falta de aire, puede haber sudoración, temblores, rigidez en los brazos, en las piernas, y hay una postura también que puede llevarnos o a la movilización o a la inmovilización o a un completo congelamiento, ¿cierto? Hay personas que frente al miedo completamente se ponen rígidos, se ponen inmóviles como que estuvieran muertos, ¿no? Entonces, básicamente esas son las manifestaciones del miedo como emoción. Que les decía, la emoción es muy cortita, tiene una duración máxima de 1 hora. Cuando ya se pone más largo, estaríamos hablando de un sentimiento o de un estado emocional, ¿listo? Que puede convertirse Ujú. en eso. Cuando no gestionamos adecuadamente esa emoción, se va a quedar mucho más tiempo. Y ahí va a aparecer, por Ujú. ejemplo, entonces el Sandy, cortisol. antes de, hay otras, de pronto que no mencionamos, ¿cierto? El temblar, la sudoración de las manos también son señales físicas, ¿no? Sí, así es. Entonces es muy importante entender que si yo no atiendo, no escucho ese miedo a tiempo, no lo intervengo a tiempo, cuando su intensidad es pequeñita, va a transitar a un sentimiento, puede transitar a un estado emocional y llegar a convertirse, como les señalaba antes, en un trastorno, ¿sí? En una fobia, en un ataque de pánico, que me va a impedir tener una vida de calidad, que cuando es una emoción es funcional,
pero cuando se queda mucho tiempo aparece, por ejemplo, el cortisol. En el caso de la ansiedad, segregamos una cantidad de neurotransmisores que están diseñados para esa respuesta y resulta que no hay respuesta porque la amenaza no está ahí todavía, como en el caso de la ansiedad. En nuestro cuerpo empieza a experimentar un malestar constante que va a afectar nuestra salud física, emocional y por supuesto nuestras relaciones. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros desarrollemos esa conciencia emocional y decir, estoy teniendo miedo, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a gestionar de una forma apropiada para que pueda serme útil y no se me convierta en una dificultad? Así es, Andy. Y que el miedo, pues cuando son cosas como lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Que vi una cucaracha que estaba oscuro y vi algo, ¿cierto? Pues es muy fácil de identificar, pero cuando son hechos, situaciones, ¿cierto? Relacionamientos con otras personas, a veces no nos damos cuenta que nos estamos relacionando desde el miedo. Totalmente, sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos reconocerlo? Claro. Mira, Jenny, que es que cuando hablamos del miedo, como decíamos ahorita, hablamos desde la postura de algunos autores de toda una constelación, en la postura de otros de una familia, ¿cierto? Entonces, el miedo no aparece siempre básico, sino que aparece de distintas maneras. En el miedo, por ejemplo, podemos encontrarnos una intensidad distinta. ¿Qué tan grave es el daño o esa amenaza, ¿cierto? En el tiempo, ¿el daño es inminente o el daño puede ser a largo plazo? En el afrontamiento, qué acciones se podrían tomar para reducir esa amenaza. Pero entonces, por ejemplo, quiero mostrarles algunas, contarles algunas de las emociones que podrían estar ahí, que probablemente vamos a estar abordando también con Andre en futuros programas no muy lejanos, aquí pegaditos, que a veces no reconocemos como miedo, pero que son miedos, ¿cierto? Dependiendo de la intensidad, por ejemplo, entonces podríamos hablar de un temor, esa sensación de que algo malo puede llegar, de que va a haber un efecto perjudicial o negativo, que uno lo dice muchas veces como un pálpito, como ay, un mal presentimiento, ¿no? Luego está la ansiedad, que es ese estado mental de inseguridad en el que uno dice, no estoy listo para algo que se viene, un miedo anticipado. El miedo como tal, y cuando el miedo ya escala un poco más, está más intenso, hablamos de un espanto. Ayer estaba mirando este tema y veía, por ejemplo, en la Biblia cuánto se nos habla del miedo. Y los discípulos cuando vieron a Jesús caminando por el mar, por ejemplo, por el mar, experimentaron fue espanto, ¿cierto? Un miedo súbito y supremamente intenso. Y en el último nivel encontraríamos el terror, que es ese miedo paralizante, ¿no? Entonces, lo reconocemos cuando nosotros identificamos su nivel. Ya yo lo puedo ver muy fácil y reconocerlo muy fácil cuando empieza pequeñito, pero cuando ya ha escalado y se apoderó de mí, que yo ya estoy en un secuestro emocional, yo ya no soy persona, yo soy puro miedo andante, ¿cierto? Soy puro terror andante. Y en el otro es fácil verlo, en nuestros niños, por ejemplo, como les señalaba yo ahorita, es muy sencillo verlo. Ya cuando no es emoción como tal, sino que estamos hablando de un estado emocional, uno puede percibir en uno una constante inquietud, una sensación de no estar en calma, no estar en paz, no poder sentirse tranquilo, ¿sí? Cuando hablamos de estados emocionales o de trastornos como tal, hay una afectación, por ejemplo, en el sueño. Constantemente nos despertamos como que no pudiéramos descansar y tuviésemos que estar alerta constantemente porque algo muy malo va a llegar a sucedernos. Entonces, estas son manifestaciones ya de esa emoción convertida en un estado emocional o en un sentimiento que está también asociado, por ejemplo, a la inseguridad. No siento que yo pueda estar seguro, no siento que yo pueda estar tranquilo, que los niños, por ejemplo, es muy grave cuando sucede dentro del hogar, cuando el niño crece en un ambiente en el que se percibe inseguro, el niño tiene una liberación constante de cortisol que termina afectándolo en todas las áreas de su vida porque es un cuerpito y una mentecita en desarrollo. Y lo mismo sucede con las personas que crecen en ambientes, por ejemplo, de violencia, en entornos en los que constantemente se ven amenazados. Ese miedo termina afectando a la persona que jamás se siente en calma, jamás se siente en paz, y eso, por supuesto, genera consecuencias muy, muy graves. Dentro de esas emociones que están ahí asociadas a la familia del miedo está, por ejemplo, el desasosiego, el pavor, el horror, que ya también está ahí muy relacionado con el terror, el pánico, la alarma,
las fobias, todas las fobias, el recelo, que es una sensación de sospecha del otro, no puedo confiar en el otro, tengo miedo del otro, un sobrecogimiento, el susto, esa vulnerabilidad que uno dice, no me puedo mostrar como yo soy porque algo malo me puede pasar, el nerviosismo, la preocupación, el estrés, la inquietud, la inseguridad que ya la mencionamos, la zozobra, ¿cierto? Todas estas emociones entonces hacen parte de esa gran familia del miedo. Tenía un estornudo que me tocó guardar. Así es, Andy, esa es una gran familia, ¿no? Y se va a presentar, pues, de acuerdo a las situaciones, pues, esas sensaciones que nos acaba de mencionar Sandy. Sandy, antes de continuar, quiero por aquí tener este saludito. Feliz sábado, que Dios las bendiga. Les saludo desde, perdón, este no era, era este. Ya habíamos leído ese. Un saludo desde Santa Rita, Huila. Feliz sábado, Dios las bendiga, nos saluda Julie Barrios. Julie, un saludo muy especial para ti, gracias por estar conectada, saludos por allá a las personas de Santa Rita, Huila, que Dios les bendiga y que tengan un sábado maravilloso. Sandy, tú, bueno, ya nos contaste entonces cómo podemos reconocer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se evidencia? Y desde esa familia, entonces, ¿qué otras sensaciones podemos tener y cuáles estados emocionales podemos llegar, ¿cierto? Cuéntanos, porfa, entonces ahora, ¿para qué nos sirve el miedo? O sea, ¿por qué en los estudios que se han realizado, que han encontrado, por qué el Señor nos diseñó con miedo? Bueno, mira, nosotros experimentamos miedo frente a cualquier tipo de amenaza de daño real o imaginario. Y una persona sin miedo, pues es una persona que no va a sobrevivir mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, de hecho, que las han estudiado y que son personas que no experimentan ese nivel de miedo y suelen morir muy, muy fácilmente porque frente a una situación, por ejemplo, viene un carro a toda velocidad, no les importa y se lanzan, fácilmente pueden ser atropellados, ¿no? Una persona que no experimenta un poco de ansiedad, por ejemplo, es una persona que no se prepara para sus actividades cotidianas y no es alguien exitoso. Entonces hay gente que es muy relajada, muy tranquila y al ser tan relajado y tan tranquilo no progresa en la vida o corre riesgos demasiado altos que terminan perjudicando su bienestar básico. Entonces el miedo tiene una función demasiado relevante porque nos protege del malestar físico, del malestar emocional, del daño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede experimentar miedo en los niños a la oscuridad, a la pérdida de visibilidad, porque aparecen los peligros en medio de la noche y en la oscuridad, a las alturas y el vuelo, porque te caes de por allá y obviamente hasta ahí llegas, a la interacción social y el rechazo, porque para el ser humano es demasiado importante ser bien percibido, ¿cierto? Que le caigamos bien a la gente, que podamos sentir que las personas nos valoran y nos aman, por eso nos da tanto miedo, por ejemplo, hablar en público, ¿sí? Es muy, muy, pero muy común encontrar ese temor en los estudiantes y en la gente en general a hablar en público, a arriesgarse a desarrollar una actividad para muchas personas porque vamos a ser evaluados por mucha gente y no queremos ser mal vistos socialmente. A las serpientes, por supuesto, roedores, las arañas, animales que puedan ser peligrosos. Por supuesto que tenemos mucho miedo a la muerte, al morir del otro y de alguien que es importante para nosotros y por supuesto a nuestra propia muerte. Entonces mira cómo ese miedo en realidad nos está protegiendo, está cuidando nuestra supervivencia, está cuidando de nuestro bienestar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, esa amenaza va a ayudarnos a movilizarnos para afrontar el peligro. Todas las emociones, tanto las básicas como las secundarias, buscan que nosotros reaccionemos, funcionemos, hagamos algo. Y el miedo nos invita entonces a revisar qué está pasando con esa amenaza y hacer algo. Si yo, por ejemplo, como les decía, veo que un carro viene súper rápido y no voy a alcanzar a cruzar la calle, le meto primera, ¿cierto? Y paso más rapidito. Y de esa manera protejo mi vida. Entonces esas acciones pueden ser tres. Puede ser la lucha, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de un ladrón,
Si yo veo que alguien viene a robarme y es un niño pequeño, yo puedo luchar con ese chiquito probablemente lo haga, pero si yo veo que es un señor, un King Kong gigante que viene a atracarme, pues lo que voy a hacer no es luchar, sino huir. Y hay una tercera respuesta frente al miedo, que es la inmovilización. Me hago el muerto, no encuentro qué más hacer y entonces me paralizo completamente. Entonces, esta emoción, que digamos que didácticamente Vizquerra, por ejemplo, la llama como una emoción negativa, no porque sea mala para nosotros, sino porque nos genera esa sensación de malestar, en realidad nos mantiene a salvo, nos cuida, nos ayuda para que podamos proteger nuestra vida, protegernos del malestar. Y hay personas, que esto es muy loco, pero hay personas que pueden experimentar algo de placer con el miedo, el riesgo, la adrenalina, todo ese cóctel emocional que genera, les genera algo de bienestar y buscan ese miedo. Por ejemplo, las personas que les gustan los deportes extremos, muy extremos, o las personas que ven películas de terror, ¿cierto? Se están exponiendo ahí de una manera intencional al miedo, porque de alguna forma experimentar todas esas emociones les resulta placentero. En nuestro caso, realmente la función es esa protección, protegernos, ayudarnos a poder estar a salvo, a estar bien. Muy bien, Sandy. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Esta funcionalidad que nos deja el miedo es básicamente mantenernos vivos, es Casi nada. protegernos, casi nada, es protegernos, ¿cierto? Y asegurar que tengamos supervivencia. Entonces, Uh-huh. el miedo es una función, tiene una función muy importante, es una emoción, por eso básica, por eso es una emoción básica, ¿no? Porque nos cuida, nos ayuda a protegernos. Aparte, pues Sandy lo mencionaba, ¿no? También nos ayuda en esa adaptación y aprendizaje en el entorno, ¿no? Claro, Porque, porque mira, por ejemplo, en el caso de lo social, a mí me da mucho miedo no gustarle a la gente, porque eso me dejaría aislada, me dejaría desprotegida, sin redes de apoyo. A mí me da miedo ser rechazada, ¿cierto? Porque yo quiero poder pertenecer y tener un ujú, vínculo emocional con mis padres, con mi pareja, etcétera. A mí me da miedo perder mi empleo, porque si no voy a tener entonces la incapacidad para poder solventarme, tener calidad de vida. Entonces ya el miedo se va transformando, aparecen ahí esas emociones secundarias que son más aprendidas en la interacción, ¿cierto? Y ya nosotros lo vamos manifestando de otra manera, pero la base es la misma, ¿cierto? así es, entonces nos ayuda en esa cohesión social, ¿no? En ese establecimiento de nuestras redes sociales. Muy bien. Sandy, tenemos por aquí más saluditos que no quiero perder. Nos saludan por acá desde Cali, nos saluda Alexandra Mosquera y nos saluda Claudia Franco también desde Phoenix, Arizona. Claudia, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes por sus saluditos. También nos saludó por acá, que creo que no lo mostré. Jessica Jerez, nos dice feliz sábado y gracias por estos espacios de aprendizaje. Un abrazo grandote para ti. Gracias a ustedes por estar aquí conectados. Si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca del tema que estamos trabajando hoy, que es el miedo, nos pueden dejar allí su comentario. ¿En qué momento han sentido miedo? ¿Qué han sentido en su cuerpo? ¿Cómo han tramitado ese miedo, no? Sandy, vámonos para allá porque es importante hablar de ese trámite, de esa gestión de nuestras emociones. Pues ya sabemos que el miedo es una emoción básica, ¿cierto? Que en cualquier momento puede aparecer. Tú puedes ir caminando por la calle y te tropezaste, ya está el miedo porque me voy a caer, ¿cierto? Uh-huh. Eh, como emoción básica necesita esa gestión, necesita transitarse. ¿Qué necesitamos hacer con el miedo? Claro que sí. Jenny, es muy importante que nosotros desarrollemos esas competencias emocionales para poder primero identificarlo, reconocerlo, ¿listo? Porque a veces no nos damos cuenta que tenemos miedo, lo confundimos con prisa, no, es que yo soy así, yo soy una persona apurada, no, es que a mí no me gusta comprometerme con cosas que yo no puedo cumplir, cuando en el fondo lo que estamos es tratando de disimular un profundo miedo. ¿Sí? Que nos impide poder realizar las acciones que nos ayudarían a sentirnos plenos y a sentirnos muy felices. Entonces, eso que hay que hacer primero que nada es detenernos un momentito, mirarnos a nosotros mismos,
evaluar esas reacciones corporales y decir, ay, no, lo que estoy experimentando es miedo. Yo les contaba ahorita como esa sensación de frío, ¿no? Y en esa comparación que hacen algunos autores con los colores, a ver, dime tú, Jenny, ¿de qué color te imaginas el miedo? Me siente como en un morado intenso. Mm, yo me lo imagino verde. Debe ser, ¿sabes por qué? Porque de chiquita, como te contaba ahorita, hay gente que le gusta buscar el miedo y experimentar esa sensación. Pues yo soy una de esas personas que se siente atraída por el miedo, ¿sí? Y es peligroso porque de chiquita mis padres, por supuesto, me cuidaban mucho de programas de televisión que no fueran adecuados, pero yo a veces lograba saltar esas cuidados y esos filtros y me veía, le temes a la oscuridad, ¿sí? ¿Escuchaste ese programa? Bueno, de Claro adolescente, que sí lo escuché y yo nunca fui capaz de ver eso. y de Sí, adolescente yo sí todo también. lo contrario. Sí, y me gusta como por ejemplo ese tipo de cosas medio peligrosas, sí, no, no tan extremo, pero sí me gusta como hacer algunas cosas así peligrosas. Entonces yo me imagino el miedo verde, ¿no? Ese miedo verde. Y en esa lógica entonces es importante que yo identifique cómo estoy percibiendo mi ambiente emocional. Yo lo percibo verde, yo digo, miedo. Con la ira me pasa muy rojo. O tal vez sea que ya tengo la influencia de intensamente, que en intensamente sí creo que el miedo es verde. El punto es que yo debo empezar a identificar cómo está mi cuerpo en ese momento, experimento ese frío, tengo esa sensación de algo malo va a pasar, ese pálpito, cuando tenemos miedo y ansiedad se incrementa la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aparece también un incremento en la presión sanguínea, ¿sí? La cara se puede poner pálida porque toda la sangre se va al cuerpo para esa respuesta de lucha o vida. Entonces tú sientes como que todo se te va para las extremidades, ¿no? Y ahí entonces identificas si tú dices, tengo un gran miedo, o frente a la ansiedad, que uno puede sentir como esa sensación incómoda en el estómago, ¿qué está pasando? Ay, no, tengo mucho susto, no me siento bien preparado para, tengo miedo de perder el empleo, o me acaba de llamar mi jefe, que es algo súper típico, la gente dice, me llamó mi jefe, algo malo hice, incluso cuando no hayan hecho nada malo, pero aparece esa emoción. Entonces, una vez que yo tengo esa conciencia, yo necesito poder hablarme, intervenir y preguntarme, ok, valido, tengo miedo y está bien, tengo derecho a sentir miedo. ¿De dónde viene esa sensación? Viene de que me acaba de llamar mi jefe y seguramente me va a llamar a regañarme porque hice algo malo. ¿Has hecho algo malo estos días? Si probablemente te equivocaste, no lo hiciste consciente. O si te equivocaste, lo asumes, te responsabilizas, pides perdón, das una propuesta para remediar, puedes equivocarte. Entonces ahí aparece el autodiálogo, ¿cierto? Del que yo hablo una y otra vez, porque realmente la única manera como nosotros activamos esas funciones metacognitivas, esas funciones más complejas que se gestan en los lóbulos prefrontales, ¿no? En que yo me hablo, me converso y analizo ese mensajero, qué es lo que me dice, cuál es el problema que hay detrás del miedo y entonces necesito para poder transitar el miedo afrontar, ¿sí? El problema que nosotros tenemos es que creemos que no podemos movernos cuando hay miedo. Hay que esperar a que el miedo desaparezca. Esa es la creencia. Y como decíamos ahorita, nuestro gran problema es que nos da mucho miedo tener miedo. Entonces tengo un consultante, ya lleva varios años conmigo, y me escribe constantemente, no, es que me estoy sintiendo con miedo ahorita, ¿qué hago? Y yo, abraza tu miedo, déjalo estar, ¿sí? Y ve por esas actividades y esas metas que te propusiste. No necesitas perder el miedo para ser capaz de actuar. Y de ahí viene entonces el título que le dimos al programa de hoy. Sin miedo no es posible ser valiente. Entonces la gente dice que no soy capaz, es que no soy valiente porque tengo miedo. No es que si no tuvieras miedo no existiría la valentía, porque la valentía es la capacidad de actuar con tu miedo, ¿cierto? De ir con todo el miedo. Hay una imagen, una ilustración que me parece hermosa en la que hay alguien con miedo y dice, tengo mucho miedo y alguien le dice, ve con tu miedo, entonces agarra el miedito que aparece como un mostrico, ¿cierto? Y se dirige con su miedo hacia donde quiere ir. Y el miedo, Jenny, ya de una manera, ya como emoción secundaria, como estado emocional, nos habla mucho de lo que para nosotros es importante en la vida.
Normalmente lo que nos da más miedo es lo que para nosotros es más importante. Entonces hay una frase que me escuché por ahí en una historia de mi historia preferida, de una niña que trabajó como astrónoma. Y decía, si algo te da miedo, ve corriendo a hacerlo, ¿sí? Afrontar. ¿Qué te está dando miedo a ti en tu vida en este momento? Si no tuvieras ese temor, si no tuvieras ese miedo, ¿qué harías con tu vida? Si tuvieras esa capacidad de superar tu miedo, ¿qué harías con tu vida? Veíaslo con todo el miedo, ¿sí? El miedo no te paraliza a menos que tú lo permitas, ¿sí? A menos que tú lo dejes tomar el control de todo esa torre de control, ¿cierto? Nosotros hablamos de esas emociones básicas como la base de la construcción psicológica, como un edificio, ¿sí? Pero cuando tú estás en un edificio administrativo, donde hay negocios y de todo, donde normalmente están las oficinas más importantes, abajo o arriba. Arriba, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros. La base emocional, lo primero, las emociones básicas son lo primero que surge, pero la torre de control está arriba, ¿sí? Y son esas emociones, son esos pensamientos más complejos, esas capacidades cognitivas más complejas. Ellas son las que necesitan tomar las decisiones finales, no desconocen la emoción, porque la emoción es crucial, la emoción nos dice que algo está pasando, pero si nosotros no analizamos qué está pasando, la emoción nos secuestra y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, es definitivo frente al miedo a afrontar. No quiero afrontar, pero eso es lo que resuelve. No hay otra manera de superar el miedo que afrontándolo. Cuando hablamos entonces de intervenciones en trastornos como las fobias, aparece una terapia que es indispensable e inevitable, que es la terapia de exposición. Necesito exponerme al miedo. Por supuesto, no es esta idea un poco básica que tienen las personas de, le tiene miedo al mar, entonces, lo tiro al mar. No, porque eso lo que va a generar es una incubación de un miedo aún mayor sin las herramientas para poder hacer frente y no es lo adecuado. Pero sí es el Es hecho súper de, importante aclararlo también, por sí, porque favor, tampoco es. y que es importante contar también con ciertas habilidades y ciertas técnicas que solamente un experto y un profesional podría acompañar ese proceso de una forma respetuosa y correcta, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros sepamos que vamos a lograr superar ese miedo y que ese miedo no nos va a rebasar, que el malestar que nos experimenta el tránsito del miedo no nos supera, ¿sí? Que sí va a ser incómodo, pero que al transitarlo nosotros vamos a lograr sobrevivirlo y vamos a estar bien. Normalmente uno está en este nivel y uno dice, ya no pude más, hasta aquí voy, me retiro. Entonces lo que hago es incubar ese miedo, se queda ahí. Ahí es cuando se configura, por ejemplo, el trastorno. Un trastorno de pánico aparece cuando yo experimento la evitación, cuando yo decido evitar. Me da mucho miedo hablar en público y me paré frente a un público y me paniqué, como decimos coloquialmente, y me bajé de ahí llorando, temblando y nunca más volví a hablar en público. Ahí ya se configura en un trastorno y ya luego yo no soy capaz ni siquiera de salir de mi casa, ¿cierto? Y se combina con una agorafobia. ¿Por qué? Porque evité. Cuando yo me permito exponerme a ese miedo y yo termino mi exposición así sea temblando y llorando como pueda, ya me doy cuenta que no era tan terrible, porque además, como les decía antes, la emoción es corta. Si tú te quedas en una emoción demasiado tiempo, como es intensa, te va a dar un ataque cardíaco y te vas a morir. Tu cuerpo te tiene que proteger y baja la intensidad, ¿sí? Entonces, sí puede quedarse en un estado emocional, sí puede convertirse en un sentimiento, pero todo el tiempo no puede estar alta porque eso te afectaría físicamente y no sobrevivirías. Entonces, es importante comprender que para poder superar el miedo, hay que afrontar eso que nos da miedo, ¿sí? Si yo por mi cuenta no lo logro hacer, entonces necesito un acompañamiento de alguien. Me acuerdo de mi hermanito, cuando era chiquitito, tendría unos 7, 8 añitos, le daba mucho miedo estar solo. Entonces él lo que hacía cuando nos íbamos para la iglesia es que nos decía, vayan adelante. Vivíamos en un pueblito, la Mesa Cundinamarca, y la iglesia nos quedaba como a 5 cuadras, nos íbamos caminando. Vayan adelante, vayan adelante. Mamá decía, sí, vamos, vamos, que él quiere quedarse solo porque eso le da miedo.
Y así, unos sábados hasta que ya no tuvo más temor de quedarse solo. Me pasó también cuando tenía unos 13 años, todavía me daba miedo la oscuridad. Mi hermana menor, yo la jalaba cuando iba al baño, vivíamos en Planadas, Tolima, y las casas eran todavía como muy de campo, que el baño queda en el patio, que tienes que salir de la casa para ir al baño. Entonces yo arrastraba a mi pobre hermanita del cabello para que me acompañara, porque ya una vieja de 13 años y me daba pánico salir al baño sola, hasta que dije, no puede ser, o sea, hasta que voy a tenerle miedo a la oscuridad. Entonces me quedé una noche en la hamaca, yo sola, como hasta la 1 de la mañana, experimenté todo el malestar que me implicó mi miedo hasta que el miedo se fue, ¿sí? Y nunca jamás volví a tener miedo a la oscuridad. Me pasaba también con el tema de hablar en público. Yo chiquita quería decir algo y levantaba la mano temblando, pero lo hacía hasta que ya en la universidad el profesor me decía, no más, Sandra, por favor, deja hablar a los compañeritos también. ¿Sí? O sea, perdí tanto el miedo que ya tenía que manejar, era como la regulación y permitir que otras personas también pudieran participar. Entonces, a lo que voy con estos ejemplos es que no hay manera alguna de poder continuar, avanzar, llegar a nuestros objetivos, si no logramos entonces transitar eso que nos da miedo. No puedo hacerlo solo. Siento que es muy grande. El nivel de la emoción es muy intenso. Pido ayuda, ¿sí? En el caso de nuestros niños, por ejemplo, es importante acompañarlos y decirle, vamos juntos, vamos a hacerlo juntos. Dar seguridad, validación, acompañarlos para que ellos vean que es posible avanzar aun cuando el miedo no haya desaparecido. Así es, Andy. De hecho, por aquí, Dianita Kitian, que te saludamos con mucho cariño, nos hace esa pregunta: ¿cómo ayudar a nuestros niños a gestionar el miedo? ¿Qué es apropiado y qué no? ¿Qué es apropiado y qué no es apropiado decirles en el tránsito del miedo? Es muy importante decir la verdad, ¿sí? Y aquí me acuerdo de Gracia, un día que fuimos a sacarle sangre, porque le había aparecido alguna cosita, había que revisar si de pronto estaba asociada a alguna situación en sangre. Tenía 2 añitos y cuando llegamos al laboratorio, la niña que le iba a atender el laboratorio sufría de, no sé, un temblor benigno. Y yo internamente tenía mucho miedo porque, tú sabes, los niños chiquitos agarrar la venita no es fácil, pero yo transité mi miedo, le dije, Linda, mira, la chica te va a sacar sangre, cuando te chuse te va a doler, ¿sí? Eh, pero vas a estar bien, tú eres capaz de soportar ese miedo, ella se va a mover un poquito, pero confía, ella está entrenada para hacerlo. Y había acabado de pasar un niño de unos 7 años y el niño lo tuvieron que agarrar entre varios, el niño gritaba y de todo. Entonces me dice la señora que estaba acompañando a la profesional que iba a sacar la sangre, que también estaba muy asustada, pobrecita, porque temblaba y además era una niña. Entonces me dice, qué bueno que usted le dijo la verdad. Mire, ese niño que acaba de pasar, la mamá le dijo que no iba a pasar nada, que no le iba a doler, y se puso muy mal, ¿no? Y Gracia respiró, yo le dije, respiras, te va a doler y tal, y todo salió bien, ¿cierto? Ella estuvo tranquila, no se alteró, no se afectó. Entonces, ¿qué no debemos decir? No debemos decir mentiras, no debemos decir, no pasa nada, todo va a estar bien, no debemos invalidar el miedo. Es muy importante validar ese miedo, decirle, está bien que tengas miedo a la oscuridad, cuando yo era chiquito me daba miedo a la oscuridad. Yo suelo hacerlo con mis niños, yo les digo, mira, me daba miedo, mi mamá colgaba la ropa de sábado en un ganchito y lo ponía por ahí y yo lo veía en las sombras por la noche, me parecía como una persona descabezada, como un cambio de cabeza y me daba mucho miedo. Es que es natural en esa edad tener miedo, hace parte del desarrollo. Entonces cuando le decimos al niño, pero qué bobada, ¿usted le da miedo de eso? El niño empieza a sentir que es inapropiado sentir miedo, por lo tanto no lo quiere reconocer, no lo quiere compartir y le va a costar mucho más trabajo transitarlo, ¿cierto? ¿Qué es apropiado también? Darle confianza y decirles que tienes la capacidad para poder pasar por esa situación y vas a estar seguro, aunque sea incómoda, aunque sea difícil. Es importante contarles cómo nosotros mismos también tenemos miedo y cómo logramos transitar nuestro miedo
Y nosotros, que somos personas cristianas, tenemos esa maravillosa oportunidad de mostrarles a través de la Biblia cómo también los protagonistas y estos héroes de la vida han sentido miedo. Un relato muy lindo, por ejemplo, es el de la tormenta, cuando los discípulos están en medio de la tormenta y ellos intentan hacer de todo para salvar sus vidas, que estaban en riesgo de morir, y aparece Jesús. Entonces, como las promesas de la palabra de Dios nos ayudan a transitar el miedo, porque esta emoción compleja que es la esperanza está estudiada por la neurociencia, que nos blinda, nos protege del efecto del cortisol, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, a mis niños les enseño textos de la Biblia y los ayudo a repetir esos textos y les digo, estás con miedo, pero Dios está contigo siempre y puedes confiar en Él. Eso nos ayuda en el tránsito del miedo, porque además las reacciones frente al miedo son distintas. Uno puede ver un niño que empieza a gritar, ¿cierto? Lo sobrecoge el temor, y hay otro que se queda en completo silencio como si no estuviera afectado, pero en realidad puede a la larga estar incluso más afectado que el otro niño que lo manifiesta de una forma intensa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos validar ese miedo y también dar esperanza y acompañar. No solo en el caso de los niños, también para nosotros esto es muy importante. Por ejemplo, cuando en estos días estábamos estudiando con los niños de cunita y de jardín, que yo tengo mis dos chiquitos en esas clases, la historia de Jairo, ¿sí? Entonces me gusta mucho cuando viene el mensajero y le dice, no, Jairo, ya que ya murió su hija, no moleste más al maestro, y Jairo se descompone emocionalmente, ¿sí? Y Jesús viene y le dice, no tengas miedo, solo cree. Entonces, un antídoto importantísimo para el miedo es la fe. No es que Jesús invalidara el miedo de Jairo, sino que la invitación era a interven tu miedo con fe. No permitas que ese miedo se convierta en un sentimiento y en un estado emocional. Elige hablarle a tu miedo desde la fe. Elige hablarle a tu miedo desde tus valores. Elige hablarle a tu miedo desde tu esperanza. Recuerda que tu vida no está en tus manos. Recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Y entonces aparecen una cantidad de promesas impresionantes en la Biblia, Jenny, que quiero compartir tal vez un par con ustedes, que está la promesa de Salmo 56:3, que dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Que el salmista que dice, yo siento miedo, es que todos lo sentimos, es natural. Y cuando lo nombramos eso, ya eso nos alivia, ¿no? La sola expresión, como lo hemos dicho siempre, igual que en el caso de las demás emociones, ya nos alivia el poder reconocer y decir, tengo miedo y pongo en ti mi confianza, no depende de mí. Y es que hay cosas que nosotros ya no podemos manejar, la muerte del otro, la enfermedad de alguien, ¿cierto? Nuestro propio envejecimiento, nuestra propia incompetencia, cualquier momento nos puede pasar algo que sale de nuestras manos, que no podemos controlar, y ahí es cuando aparece la importancia de la fe, de decir, mi vida no está en mis manos, y la promesa de Dios es, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La invitación de la Biblia, la invitación de Dios a través de la Biblia es, no permitas que tu miedo se convierta en estado emocional. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, levántate y muévete a pesar del miedo. Decide confiar en mis promesas, como le dijo Jesús a Jairo, y vas a estar bien, ¿sí? Decide confiar en mis promesas, decide actuar y moverte a dar ese pasito. El miedo no te va a paralizar si tú no lo permites, y yo te voy a acompañar en el camino. Cuando le enseñamos esto a nuestros niños y cuando ellos lo ven en nosotros, ellos Eso es aprenden. más importante. Porque es que nos pasa que le decimos, no tengan miedo a la oscuridad, pero amenazan con que van a hacer recorte de personal y uno, no, la vida se acabó, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Pero cuando el niño te ve actuar desde esa seguridad, esa confianza, de decir, sí, es una situación difícil, pero nuestra vida no está en nuestras manos. Nosotros hacemos parte de algo mucho más relevante, ay, la cosa cambia. Ellos aprenden a tener también esa fe que están viendo proyectada en nosotros. Se te silenció el micrófono, nena. Todavía sigue en silencio. Ahora sí.
Hola, ahí. Sí. Ok. Que estaba mencionando que en ese qué hacer con los niños es importante saber en qué etapa, ¿no? Porque hay una etapa de los niños en que el miedo es una constante, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando se sienten, se reconoce, ¿cierto? Como individuo y que no es parte de la mamá, ¿cierto? Entonces aparece mucho ese sentimiento, esa sensación, perdón, de miedo. Y es importante lo que tú mencionabas, ¿no? Siempre yo lo he dicho y es entre más pequeño el niño, más se le explica la situación, ¿no? Se le cuenta, se le nombra, está sintiendo miedo por esto, por esto, por esto, se le explica la situación, qué es lo que está pasando. Cuando hacemos ese ejercicio, a medida que el niño va creciendo, el niño ya es capaz de decir, mami, siento miedo de quedarme sola, mami, siento miedo si apaga la luz, mami, siento miedo por esto y esto, ¿cierto? Y va a ser más fácil ayudarle en ese tránsito. Entonces es muy importante que ayudemos a los niños a mencionar qué es lo que le está causando ese miedo para que lo pueda identificar también y como dice Sandy, pues pueda, a pesar del miedo, avanzar, ¿no? Eh, lo otro importante es en esa identificación que le ayudemos al niño a decir por qué tiene miedo, ¿no? No simplemente tengo miedo porque sí. Ujú. Y quería resaltar entonces esa aceptación de ese miedo, es muy importante decirle sí, tienes miedo, es normal que tengas miedo. Y Sandy decía contarles situaciones nuestras, ¿no? Es muy, muy bueno cuando ellos no solamente le decimos es normal sentir miedo, sino que le contamos, "Ay, yo también sentía miedo cuando me quedaba, cuando apagaba la luz, ¿cierto? Cuando, bueno, diferentes situaciones, contarles que a mí también me pasó, eso le ayuda al niño a sentir esa empatía que estoy teniendo con él y sentirse más cómodo. Em, que es importante que no tratemos de quitar el miedo, es lo que ya hablábamos al principio, y Sandy lo mencionaba también de otra forma, y es que a veces les decimos, "Ay, no, no tengas miedo por eso, no, 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 lo importante no es quitar esa emoción, lo importante es que el niño se sienta acompañado en esa emoción, Ujú, que a ujú. veces ahí es donde eh, digamos que tomamos decisiones de pronto no muy acertadas, porque cuando el niño está llorando, entonces nosotros queremos es que no llore. Cuando el niño está de pronto Mira, o lo gritando, queremos que no forzamos. grite. O lo forzamos a eso que le da miedo, ¿cierto? Por ejemplo, un bebé le da miedo el agua, entonces lo meten a las malas, que yo he visto ese tipo de cosas, ¿no? Sí, O lo empujan. Lo que estamos haciendo ahí, como te decía, es incubar ese miedo. Se va a ujú. agrandar y la sensación de desprotección, que ni siquiera las personas que son mis cuidadores me protegen de eso, va a incrementar el miedo. En vez de quitarle el miedo, lo vamos a hacer una persona mucho más temerosa. Y eso que acabas de señalar es súper importante, ¿no? Siempre recordemos en esa relación con los niños que nosotros como padres, adultos, somos sus cuidadores y somos su lugar seguro. Entonces, si nosotros lo mandamos allá, pues claro, se queda sin lugar seguro y a dónde va a recurrir. Entonces es muy importante que en ese tránsito le hagamos sentir que estamos con él, ¿no? Aquí estoy yo, tienes miedo, te doy un abracito, aquí estoy yo para cuidarte. Yo siempre le digo a Sarita, los ángeles están contigo, Jesús te está cuidando, o sea, no, no estás sola, ¿cierto? Esas palabras le ayudan a ella a listo, ya voy a estar tranquila porque no estoy sola. Es muy importante decirles esas palabras, ¿cierto? De aquí estoy, no estás sola, estás con Jesús, estás con los ángeles y eso les va a ayudar muchísimo. Y que sepan que no No sé tienen si- que desaparecer el miedo, Jenny, que pueden Ujú. tolerar el miedo, ¿sí? Porque el gran temor, como te decía, es a experimentar esa sensación. Yo necesito vencer mi miedo al miedo para poder ser una persona con bienestar. Que se venga Ujú. lo que se tenga que venir, porque yo tengo la capacidad de afrontarlo. Porque con cada dificultad que llegue a mi vida, también Dios me va a dar la salida. No digo que va a ser fácil, no digo que no va a ser incómodo, probablemente lo vaya a ser, pero tienes la capacidad para hacer frente. Por ejemplo, algo sencillo como, que uno diría sencillo, pero que para un niño puede ser un mundo, pasar de un salón a otro, ¿cierto? Un cambio de Cambiar de profe.
cambiar de profe, ¿cierto? Eso genera miedo, todo lo desconocido genera miedo. Con cada cambio en la Ujú, vida aparece el miedo, por eso algunas personas no se atreven jamás a cambiar, porque el miedo se los impide. Entonces, cuando yo me digo a mí mismo o le digo a mi niño, a la persona que estoy acompañando, eres capaz de pasar por esta situación y vas a llegar a un lugar donde vas a estar mejor. El miedo que estás experimentando te anuncia que hay situaciones que van a ser difíciles, pero debes recordarte a ti mismo o a ti misma que quieres llegar allá porque eso te va a permitir estar bien, sentirte bien, anticipar lo positivo de transitar el miedo es muy importante, ¿sí? Que a veces uno no recuerda eso. Si logras transitar eso, ¿qué va a pasar? En el caso que les ujú, mencionaba del examen médico de gracia, vamos a poder identificar qué es lo que te está pasando y te vas a sanar de eso que te está generando malestar. Esto hay que hacerlo porque es necesario. No someter a nuestros niños a experiencias de miedo simplemente porque sí, ¿cierto? Sino explicarles por qué es importante pasar por eso y explicárnoslo a nosotros mismos también. Es importante pasar ujú. por esta situación porque si no, nunca vas a crecer como persona. Si no experimentas, por ejemplo, el roce social, aunque sea miedoso y aterrador para algunas personas, porque para, hay personas para quien saludar a alguien es una cosa miedosísima, no vas a tener esa interacción que es tan importante para ti, para tu crecimiento, para tu desarrollo. Entonces, anticipar Andy, lo positivo también es importante, claro. tenemos una pregunta precisamente de eso que tú estás mencionando. Carla Cristina Mora nos dice, buenos días, mi niña tiene 15 años, siente mucho miedo de socializar y se angustia. ¿Qué le podemos Aquí, hacer? ¿Qué le podemos decir? Perdón. Sí. aquí, como dice André, hay que recordar que para los niños la socialización es una necesidad básica, como para los niños en esta edad de la preadolescencia, adolescencia, ¿sí? Básica como comer, como tener seguridad, como tener protección. Entonces, como les contaba antes, el miedo frente a lo social es muy grande, que uno lo ve en los adolescentes más palpable, pero para uno también es aterrador que no lo quieran en la iglesia, que no lo acepten en el trabajo, que en la familia no lo reconozcan, ¿cierto? Entonces, es importante ahí tener en cuenta esa validación y decirle, entiendo, mi amor, es difícil para ti, no es fácil, poder experimentar la seguridad para socializar. Vamos a ver qué habilidades puedes desarrollar. Tener un apancalamiento, ¿no? ¿En qué soy buena yo? Sí. Yo, por ejemplo, en la adolescencia me refugié en lo académico porque yo era buena académicamente, entonces de ahí me pegué para sentirme segura. Ya luego transité a lo estético, ya no era tan buena en la licenciatura en música académicamente, pero me sentía bonita, entonces de ahí me pegaba, ¿no? Entonces es como ayudar a nuestros adolescentes a encontrar fortalezas en ellos, a desarrollar esas fortalezas para que se sientan más confiados en su autoestima y sientan que tienen algo desde donde apacalarse, no sé cómo estoy pidiendo la palabra de asegurarse, ¿cierto? Tener un punto de, un ancla, ¿cierto? De referencia, darles también acompañarlos en ese proceso de, ¿qué es lo que te da miedo? Con preguntas. Lo hemos dicho una y otra vez, Jessy lo ha reforzado, André también, el tema de nuestros niños y nuestras niñas adolescentes tienen todavía muy madura esa capacidad de autogestión, de autorregulación, ¿cierto? Los lóbulos prefrontales todavía no están maduros. Entonces nosotros somos quienes debemos ayudarles a planear, a hacerse preguntas. Entonces, ¿qué es lo que más te da miedo? Yo no le guste a esta persona, está bien, es posible que puedas no gustarle, pero hay otras personas a quienes sí le vas a gustar. Entonces, empezar a conversar con esa personita para aprender a evaluar ese miedo, interpretar ese miedo y no dejarlo ahí simplemente estar, ¿no? Como cuando uno va caminando y uno siente algo baboso, y uno, ¡ay, no! Y uno se sacude y uno ya luego mira y dice, ah, no, pero era simplemente una hojita podrida, pero no era una serpiente como de repente evaluó de forma inmediata mi cerebro. Entonces, ven, evaluemos juntas qué es eso que te da tanto miedo. Entonces, ay, qué tal persona. Es que todos dicen que yo no sé qué. ¿Quiénes son todos? No tal persona. Ah, mira, es una sola persona a la que tal vez no le caíste bien y es válida. No tienes que caerle bien a todos, ¿cierto? Acompañarlo en ese proceso. Ahora, es muy difícil que nosotros como padres logremos esa interacción
También André lo ha explicado porque los adolescentes en ese punto quieren tener como referencia a otras personas, no a los padres. Lo que quieren es cortar con esa relación parental para volverse adultos. Entonces ahí es importante ayudarlo a tener un tutor, que puede ser un tío, una tía, un psicólogo, de repente un profe, alguien en la iglesia, que pueda también representar para ese niño esa confianza y esa seguridad. Desde casa, darle la certeza de que tiene un entorno seguro, confiamos en sus habilidades, reforzar esas habilidades que tiene, que puede ser ese apancalamiento para sentirse una persona con cosas para proyectar. Pero si encontramos que esa situación está ascendiendo y está ya en un nivel muy alto, buscar ayuda profesional, que se evalúe el caso y se haga una intervención de acuerdo a esa situación particular. Gracias, Sandy. Excelente. Por aquí teníamos unos saluditos de Carmen que nos dice bendiciones, feliz sábado. De Anita Sparling nos dice feliz sábado, mis amigas. Gracias por este tema tan importante. Gracias a ustedes por acompañarnos a ver esa emoción del miedo. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Así que hemos visto hoy que sin miedo no es posible ser valiente. Sandy nos compartió, muchas gracias Sandy por compartirnos toda esta información. Y antes de despedirnos, yo quisiera como recordar, repetir lo que eh, podemos resaltar, ¿cierto? Al final, y es que es importante que identifiquemos esas situaciones que nos generan miedo, que las nombremos, ¿cierto? Que les demos un nombre. Estoy sintiendo miedo por esto y esto. Eso que estabas diciendo, Sandy, es muy importante, escribir, ¿cierto? Y desglosar ese miedo en partecitas, sacarle partecitas. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿En qué momento? ¿Cierto? ¿Cómo me siento? Desglosar eso nos va a ayudar a transitarlo mucho mejor. Estaba pensando en algo que se me acaba de... Ah, ya me acordé. De pronto, pues no sé, Sandy, tú me dices si estoy en lo correcto, pero a veces yo utilizo bueno, visualizar qué sería lo peor que puede pasar en ese caso, eh, o qué sería lo mejor que puedo sacar de ese miedo. ¿No? Entonces, hacer el ejercicio, yo digo siempre escribir porque me parece que al escribir lo hacemos más consciente, y me parece pues como una estrategia, bueno, qué sería lo peor que puede pasar, ¿cierto? Si Sí, me encontré una cucaracha gigante, como yo decía al principio, yo digo las cucarachas que les tengo pavor. Si me la encontré, que es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Uh-huh. Pero que es lo mejor también que puedo hacer Mm. ante esa situación. Y lo que tú mencionabas que me pareció muy importante es enfrentarnos, ¿no? Enfrentarnos, pero no de una vez, hay que tener herramientas, hay que saber hacer los pasos, ¿cierto? Un pasito a pasito para enfrentar esos miedos y salir adelante y llegar a ese ser valiente que es lo que sería el propósito, ¿no? Claro, Jenny, Sandy, muchas perdóname, quiero enfatizar eso que acabaste de señalar porque es demasiado importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay gente que dice, no, me muero. ¿De verdad te morirías? realmente. ¿Cierto? ¿De verdad se te acaba la vida? ¿Sí? Y cuestionarlo y llevarlo hasta allá es una forma de exposición. No me ha pasado, pero yo me expongo anticipadamente a esa visualización de lo peor que podría pasar. Y entonces Ujú, se genera ese fenómeno de la habituación. Cuando yo pienso, ujú. esto puede llegar a pasar, sería horrible, pero yo podría transitarlo y levantarme y vivirlo. Entonces ya estoy exponiéndome a eso y voy a tener la capacidad para decir, no fue tan grave. O sea, lo Ujú, pude transitar, lo pude vivir. Y quiero compartirles un eso. versículo muy lindo que está en Salmo 34:4 que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró Amén. de todos mis temores. ¿Sí? Qué lindo es. Amén. Qué lindo. Nos libra de todos nuestros temores. Decía David, vive Jehová que ha librado mi alma de toda angustia, ¿sí? El miedo apareció en el planeta a partir de esa entrada del pecado. Por lo tanto, cuando nosotros conectamos otra vez con Dios, nuestra psique, nuestra alma puede ser liberada de ese miedo. No como emoción, porque como emoción es importantísima, necesita estar, pero sí como estado emocional, como trastorno. Entonces, quedémonos con esas promesas también en nuestra vida. Gracias, Andy. Gracias por esos textos maravillosos que nos recuerdan que el Señor está con nosotros, ¿no? Y que a pesar de esos miedos que nos aparecen en la vida, tenemos quien nos acompañe, tenemos quien está ahí con nosotros siempre y nos va a ayudar a encontrar lo mejor en cada situación.
La respiración también es importante, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades y yo le enseño a Sarita, respira profundo, cuenta hasta 10 y eso nos va a ayudar a pensar. Entonces, es importante también esa respiración, esa conexión, ese ayudarnos a volver a conectar para poder transitar esa emoción. Gracias por acompañarnos ustedes en este día. Recuerden que cuando buscamos a Jehová, Él nos oye y nos libra de todos esos temores. Esa es la invitación el día de hoy. Dios les bendiga, que tengan un maravilloso sábado. Nos vemos el próximo sábado con otro tema aquí en Conexión para ti, en Conexión a Mamás. Dios les bendiga.